Carne para los jóvenes. Ese es el tercer nivel de revelación, entendimiento de Dios y su palabra. Y en el griego la palabra significa, carne significa nutrición, significa alimento. Alimento. Vamos a ir a Proverbios 31:15. Proverbios 31:15. Dice, se levanta aún de noche y da comida. Está hablando, por si acaso, de la mujer virtuosa. En Proverbios 31 está hablando de la mujer virtuosa, que es tipo y sombra de la novia de Jesús. Aquí en el versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Entonces, cuando vemos la palabra comida, estamos hablando de alimento, estamos hablando de carne, ¿no? Entonces, la novia de Jesús, lo que aprendemos de este pasaje es que la novia de Jesús va a ser capaz de dar carne o dar comida al resto del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando, somos todos un cuerpo, ¿no? Entonces vemos que la novia de Jesús alcanza, por lo menos a este nivel de carne, ¿no? En la palabra de Dios y en su crecimiento, ¿no? Entonces, y dice, toma nota o subraya que dice, aún de noche, se levanta aún de noche. Cuando hablamos de noche, estamos hablando de momentos difíciles, estamos hablando de momentos oscuros en nuestras vidas, momentos de aflicción. Entonces, cuando hablamos de la novia de Jesús, aún en los momentos oscuros, aún en los momentos difíciles, la novia es capaz de alimentar a otras personas. Alimentar a otras personas. Y tiene la sustancia, tiene la palabra para compartir con otras personas. Salmos 145:15. Salmos 145:15. Dice la palabra, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Subraya eso, a su tiempo. Tú les das su comida o su carne a su tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de una temporada. Entonces, cuando vemos este nivel de carne, estamos viendo que es una palabra para un tiempo, es una palabra también para una temporada en nuestras vidas. Entonces, estas palabras en este nivel de carne nos ayuda a ser entendidos en los tiempos de Dios. Nos ayuda a entender en cuál temporada estamos en nuestro caminar con el Señor Jesús. Y es algo un poco más profundo. No solamente leche, no solamente pan, para cuando llegamos a este lugar de carnes, ¿hacia dónde estoy yendo, Señor? Nos da esas palabras, este alimento para darnos dirección en nuestras vidas. Nos ayuda a entender de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Eso es algo muy importante cuando llegamos a este nivel un poco más profundo de la palabra de Dios, porque alguien que solo está recibiendo leche y pan, tal vez va a entender de dónde ha venido. Todos hemos venido del mundo, ¿no? Todos hemos venido del mundo, ahora somos cristianos. Yo sé de dónde he venido, pero en estos niveles no me da mucha luz hacia dónde estoy yendo. Entonces, cuando llegamos a este nivel de carne aquí, en este nivel de carne, nos da una dirección a dónde el Señor nos está llevando, nos da más propósito en nuestras vidas. Entonces empezamos a hablar más de, wow, tenemos un supremo llamamiento. Es ser la novia de Jesús. Hay una meta, hay un objetivo. No solamente es recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y quedarnos aquí en el atrio exterior dando vueltas y vueltas y vueltas ahí. Pero hay algo más. Hay algo más, ¿no? Entonces estamos en este nivel de carne. Es más sustancia, un nivel más profundo. En Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Una vez más, el alimento o la comida o la carne a tiempo. Entonces la carne es un alimento más alto, pero es por temporadas, y nos da una dirección para la temporada en la cual estamos viviendo. Vamos a 1 de Corintios 10:3. 1 de Corintios 10:3. Y voy a empezar en el versículo 1 para tener un poco del contexto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Cuando hablamos de la nube, estamos hablando del Espíritu Santo.
o bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces es un precioso pasaje porque nos muestra los tres bautismos, ¿no? Obvio, cuando han salido de Egipto, han sido bautizados en sangre. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel en la Pascua tenían que poner la sangre en sus puertas, y eso representa su bautismo en sangre. Están poniendo su fe en el Señor Jesús, recibiendo al Señor Jesús. Pero también el pueblo de Israel tenía que pasar y ser bautizados en la nube y en el mar. Cuando han pasado por el mar, representa su bautismo en agua. Cuando están siguiendo la nube en el desierto, representa su bautismo en el Espíritu Santo. Cuando estudiamos la doctrina de bautismos, vamos a hablar más de estos tres bautismos. Pero en el versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. No, entonces, todos comieron el mismo alimento o carne espiritual. Y aun cuando estamos en el desierto, el Señor quiere que comamos carne, ¿no? Él es capaz de seguir hablándonos en el desierto, ¿no? Había provisión para el pueblo de Israel en el desierto. Juan 4, 32 a 34. Juan 4, 32 a 34. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús hablando con sus discípulos. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero vemos aquí, dice, yo tengo comida que no sabéis. Entonces la carne, estos son verdades espirituales, son verdades más profundas de leche y pan. Una vez más en 1 de Corintios 3:2. 1 de Corintios 3:2. Hemos leído este pasaje, pero una vez más dice, os di a beber leche y no vianda. Cuando hablamos de vianda, estamos hablando de alimento sólido, hablando de carne. Porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. La carne, este nivel, se supone que es algo que debemos ser capaces de llevar o cargar esta palabra con nosotros. Y que eso es lo que sucede. Muchas personas, ese es uno de los problemas que tenemos. Muchas personas escuchan a muchos mensajes, pero no están haciendo nada con los mensajes que están recibiendo. ¿De qué sirve llenarte de mensajes o llenarnos de mensajes si no vamos a hacer algo al respecto? Si no vamos a hacer algo con lo que estamos recibiendo. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y eso es lo más importante para nosotros. Pero ese es el nivel de carne. Ahora toma nota de alimento sólido, hablando de cómo podemos llegar a madurez en nuestras vidas. Ese es un nivel de madurez. En Hebreos 5, otra vez, Hebreos 5, 12 a 14. Hebreos 5, 12 a 14. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora estamos hablando de alimento sólido. Lo que le estaba diciendo, estamos normalmente en unos niveles más bajos. Pensamos que ya estoy en alimento sólido, ¿no? Pero en realidad estamos aquí en leche, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo a los hebreos aquí. Tú piensas que estás en alimento sólido, pero estás en leche todavía, ¿no? En este nivel. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Toma nota o subraya eso en tu Biblia. Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, subraya eso con otro color. Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Algunas cosas. Tenemos que alcanzar la madurez.
No nos convertimos en un maestro simplemente porque tenemos 14 años de convertido. Es algo que tenemos que alcanzar. Entonces implica un esfuerzo de nuestra parte, implica un sacrificio en nuestras vidas. No solamente vamos a tener madurez porque están pasando los años y somos cristianos. Tenemos que hacer algo para alcanzar madurez, para tener madurez y sabiduría en nuestras vidas. Y dice, por el uso. Hemos alcanzado madurez por el uso de la palabra de Dios. Como les estaba diciendo anoche, tenemos que manejar bien la palabra de Dios. Tenemos que dominar la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber cómo usar nuestra alma, de conocer la palabra de Dios. Por eso es importante, ya que podemos estar memorizando una vez más y repasando los libros de la palabra de Dios, para poder hablar de memoria los libros de la palabra de Dios, que tenemos que encontrar esos libros y manejar y dominar la palabra de Dios. Es algo muy importante para un estudiante de la palabra de Dios. Y dice, con sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Toma nota de eso, discernimiento del bien y del mal. Porque hay una diferencia entre el conocimiento del bien y del mal y el discernimiento del bien y del mal. Nosotros queremos el discernimiento del bien y del mal, no solamente el conocimiento. Eso es lo que hemos recibido cuando hemos caído, ¿no? Cuando Adán y Eva han caído, han comido y han entrado en el pecado, tenían conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que tenemos, eso es nuestra naturaleza, eso es porque somos humanos. Nosotros pensamos, eso está bien, eso está mal. Y eso es el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha sucedido eso, Dios? Eso está mal. Pero nunca podemos olvidar que Dios ni es bueno ni malo. Dios es Dios. Para nosotros, algo que parece ser malo, para Dios puede ser bueno. Eso es difícil para nosotros como humanos entender. Eso está mal, Dios. ¿Por qué está pasando? Pero Dios, para Él, es algo bueno para nosotros. ¿No? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Otras traducciones de este versículo dice, ahora nutrimento sólido es para los maduros, quienes a causa de hábito, como dice aquí por el uso, esa otra traducción dice a causa del hábito, tienes facultades ejercitadas para discriminar entre lo ideal y lo malo. Lo ideal y lo malo. Otra traducción dice, pero alimento sólido es para hombres que han crecido completamente. Para ellos quienes sentidos y facultades mentales están entrenados por práctica a discriminar y distinguir entre lo que es moralmente bueno y noble y lo que es malo y contrario a cualquier ley divina o humana, ¿no? Entonces, un madurez, a crecer, es lo que queremos en nuestras vidas. Pero hombres adultos, dice otra traducción, pueden tomar alimento sólido. Y otro dice, pero alimento sólido es para características de una fe madura. Pero la clave, la diferencia es madurez. Esa es la palabra clave, ¿no? Estamos viendo también en varios pasajes, toda esta semana, la palabra diligencia. La palabra diligencia, eso es algo muy importante para nosotros, entender este estudio de la palabra de Dios. Es como ser diligentes en nuestro estudio de la palabra. En Juan 21:18, toma nota. Juan 21:18, yo les voy a leer el pasaje. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, la palabra significa maduro. Cuando ya seas maduro o madura, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras ir. Eso es lo que cuando llegamos a un punto de madurez en nuestras vidas, extendemos nuestras manos y decimos, Espíritu Santo, ¿dónde quieres llevarme? Tal vez es un lugar donde yo no quiero ir, pero por obediencia y por tener madurez en mi vida, yo sé que tú sabes lo que es mejor para mí y voy a extender mis manos. Pero mirando atrás, después mirando al pasado, podemos ver, wow, qué propósito de Dios, que yo tenía que estar en la paz. Y todo lo que ha sucedido en mi vida por estar allí en el tiempo que yo estaba ahí, ¿no? Entonces, eso es madurez en nuestras vidas. Yo creo que, Espíritu Santo, tú me vas a llevar
donde yo necesito estar. Ahora sabes que estás ya madurando en tu caminar con el Señor. Entonces, 1 Corintios 3 y 4, hemos leído los primeros 2 versículos, pero quiero leer los versículos 3 y 4. 1 Corintios 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está preguntando. Sois carnales porque todavía hay celos, todavía hay contiendas, todavía hay disensiones. Entonces hemos visto que estamos caminando en la carne. Si somos carnales, somos todavía niños. Entonces, si tenemos celos, si tenemos contiendas, si tenemos disensiones todavía, estamos en otro nivel. Entonces, cuando llegamos a un nivel de ser más maduros, vamos a ver, siempre va a haber peleas, siempre va a haber problemas, pero vamos a ver menos problemas. Entonces, cualquier persona que tiene celos, contiendas, disensiones, es alguien que sigue siendo un niño, ¿no? Entonces, alimento sólido es este cuarto nivel de revelación y entendimiento. Y solo cristianos quienes han crecido, que son maduros, que han hecho un hábito o entrenados con práctica de escudriñar las Escrituras, pueden recibir este nivel de palabra. Estamos hablando de madurez en nuestras vidas. En Hechos 17:11 habla quiero leer ese pasaje, de los bereos. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, eso es madurez. Madurez es por el hábito o por el uso, por la práctica. Estamos escudriñando o estudiando las Escrituras. No solamente estamos recibiendo las palabras con toda solicitud, pero estamos escudriñando, estudiando las palabras para ver si esas cosas son así. Entonces, cuando llegamos a un nivel así de madurez en nuestro caminar, no solamente estamos creyendo todo lo que la persona nos está diciendo. Nosotros queremos ir a la palabra de Dios para estudiar y para ver si esas cosas son así, ¿no? Entonces, también toma nota de Proverbios 12:27, que dice la palabra: el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Ahí está diligencia otra vez. Esta palabra vez tras vez. Estoy viendo esta palabra todas estas noches que está saltando de la página. Diligencia. Voy a tener que hablar de eso mañana, tal vez en la noche. No sé. Señor te está tratando de hablar, ¿no? Pero debemos tener la práctica de estudiar, escudriñar las Escrituras. El hábito. Por el uso. Podemos tener no solamente el conocimiento del bien y del mal, pero discernir cuál es bueno y cuál es malo. Y hay una diferencia, ¿no? Entonces, en este nivel, aunque todavía podemos tomar leche, que podemos comer pan y carne, pero es un nivel donde podemos apreciar completamente y disfrutar y entender la necesidad de seguir creciendo en aspectos más profundos de la palabra de Dios. En algunos versículos más en este nivel. Segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una palabra de verdad. Tenemos una verdad absoluta que es la palabra de Dios, pero tenemos que usar bien o manejar bien la palabra de verdad. Y necesitamos entender que tenemos que presentarnos a Dios aprobado. Es Dios quien tiene que aprobarnos para que podamos entrar en los misterios de Dios. Es Dios quien va a dar la aprobación, no un hombre. Es Dios que va a revelar sus misterios a nosotros mientras nosotros somos fieles para entregar nuestras vidas a su palabra. En Marcos 4, Marcos 4, versículo 2. Marcos 4:2 dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, versículo 10,
Después de compartir la la parábola del sembrador, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Los que estaban cerca de él. Eso es muy importante. Toma nota de esta frase o subraya eso en tu Biblia. Marcos 4:10. Los que estaban cerca de él. Queremos estar cerca de él. No queremos seguirle de lejos. Los discípulos que estaban cerca recibieron más revelación, entendieron más misterios porque estaban cerca al Señor Jesús. Eso es lo que es ser un verdadero discípulo. Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros o a los discípulos os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los que están fuera. ¿Están fuera dónde? Podemos decir y ver a tu exterior. Los verdaderos discípulos, hay más revelación adentro, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Pero los que están afuera, en el exterior, por parábolas. Otro nivel de la palabra de Dios. Pero toma nota, la palabra misterio significa aquel que es conocido por los iniciados. Aquel que es conocido por los iniciados. Es dado a los discípulos conocer los misterios del reino de Dios. Entonces Jesús habló en parábolas a las multitudes, pero reveló sus misterios a los discípulos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿O quiénes queremos ser? ¿Solo multitudes o verdaderos discípulos? Entonces, un discípulo va a poder entender este nivel de la palabra de Dios, entender carne y alimento sólido, porque ha sido iniciado en los misterios de Dios. Proverbios 22, 20 y 21. Proverbios 22, 20 y 21. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Esta frase 3 veces significa cosas pesadas. Entonces hay revelaciones pesadas en la palabra de Dios que solo pueden ser entendidas por ellos quienes han sido iniciados en los misterios de Dios. En Salmos 42:7, Salmos 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Ahorita los voy a leer. Salmos 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Otra traducción dice, lo profundo llama a lo profundo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero un abismo llama al otro. La palabra abismo significa los secretos profundos. Los secretos profundos. Entonces la parte más profunda de Dios nos está llamando. Y cada mañana el Señor tiene un alimento sólido para nosotros si es que hemos alcanzado madurez en nuestro caminar. Si no hemos alcanzado madurez, cada día Él tiene una palabra para nosotros, tiene una porción para nosotros. Tiene leche, tiene pan, tiene carne. Tiene algo para nosotros cada día. ¿No? Entonces, segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, eso es interesante anotar, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Difíciles de entender. Algunas cosas que el apóstol Pablo que está escribiendo que son difíciles de entender. Necesitas un cierto nivel de madurez, de crecimiento. Es interesante que el apóstol Pedro, que está diciendo básicamente, ni yo entiendo lo que Pablo estaba escribiendo. Es lo que está haciendo. Es lo que está diciendo en esta carta. Algunas cosas difíciles de entender. Yo soy Pedro y yo no puedo entender. Entonces, es chistoso, ¿no? Pero una persona que no es madura no puede entender ciertas cosas, ¿no? Entonces necesitamos madurez en nuestras vidas para entender
ciertas cosas. Vamos al último nivel para terminar. Maná escondido. Ese es el último nivel de revelación y entendimiento de Dios y de su palabra. Habla de un hijo de Dios que ha crecido completamente. Es alguien maduro también, pero tiene la imagen de Jesús y puede ver claramente su rostro, su propósito y sus deseos profundos y verdaderos de Dios para su pueblo. Vamos a Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Subraya eso. Por eso el maná escondido es un nivel para los vencedores. Le dará maná escondido. Pero dice, el que tiene oído, oiga. Una vez más estamos hablando de un remanente, estamos hablando de los vencedores que es un remanente, porque no todos en el cuerpo de Cristo, no todos en la iglesia tienen oído para oír. Muchas veces las palabras entran y salen hacia este lado, ¿no? Y no estamos reteniendo la palabra de Dios. Pero es un maná escondido, es para vencedores, como les he dicho muchas veces. Para ser un vencedor tienes que vencer algo. Para encontrar el maná escondido, está escondido. Tienes que buscarlo. Bien. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Cuando hablamos de cosas secretas, también significa realidades escondidas. Estamos hablando de maná escondido. Y dos pasajes más. Isaías 45:3. Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos. Subraya eso, tesoros escondidos. Estamos hablando de maná escondido. Tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Subraya eso. Eso es el último nivel. Los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y Dios va a dar esta revelación a los que han alcanzado este nivel en la palabra de Dios. Y el último pasaje en Amós 3:7. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ya, estoy practicando. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, sus secretos, sus tesoros escondidos, sus secretos muy guardados. Eso es el último nivel, maná escondido, pero tenemos que pagar un precio, ¿no? Y viene con un sacrificio, y tenemos que buscarlo, y tenemos que tener un deseo. Esos son niveles. El Señor no quiere que estés en un solo nivel, que podemos seguir creciendo en nuestro caminar en la palabra de Dios. Amén. Gracias por tu palabra. Gracias por el soplo de tu Espíritu Santo sobre tu palabra. Gracias que esas son palabras inspiradas de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta revelación. Queremos crecer, Señor Jesús. No queremos salir igual. No queremos quedarnos en un solo lugar, Señor Jesús. Queremos ir creciendo y creciendo en nuestro caminar contigo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Rey. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga.